Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En este texto que hemos leído, el apóstol Pablo nos recuerda esta bendita doctrina referente a la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro, en un versículo que tienen allí en la pantalla, nos dice que la segunda venida de Cristo será como el amanecer de un nuevo día. Luego que ha transcurrido la noche, ¿no? Luego que pasó la noche, y la noche está asociada en la Biblia al mal, viene la renovación de un nuevo día. ¡Qué grandioso será esto! Y tenemos que pensar entonces en la segunda venida como el gran evento que la Iglesia está esperando. Amén. Como países, cada uno tiene sus expectativas. Por ahí, ustedes recientemente vivimos un proceso eleccionario. La gente estaba esperando con expectativas las votaciones. Una chica que está por cumplir 15 años está esperando con expectativas lo que será esa fiesta. Un matrimonio que se está por casar está aguardando con expectativa ese día cuando finalmente se concrete la boda. Una mamá que está por tener su bebé está anhelando el día que el bebé nazca para conocerlo de otra manera. La Iglesia, ¿qué está anhelando? La segunda venida de Cristo. Amén. Y debemos ser conscientes de lo que este evento, este gran evento, significa. La segunda venida de Cristo debe estar presente en nuestros corazones. Y hay veces, digamos, que estamos obligados, por la realidad que nos toca vivir, a hablar de un montón de temas en la Iglesia. Pero no debemos nunca descuidar este gran tema que es la venida de Cristo. Porque todo lo malo que podamos estar viviendo terminará cuando el Señor finalmente venga. Por eso vamos a encontrar que la segunda venida de Cristo nos debe alentar. Dice 1 Tesalonicenses 4:18, lo hemos leído recién. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras,
Es decir, cuando conversemos entre nosotros acerca de las cosas, nos debemos alentar con la venida de Cristo. Muchas veces nos juntamos y hablamos temas triviales, ¿no? Que por cierto tienen que tener su lugar. No digo que esté mal hablar de trivialidades, pero cuando queremos alentarnos, ¿de qué tendríamos que hablar? De que pronto todo esto, todos los problemas que podemos llegar a tener, terminarán cuando el Señor Jesús finalmente venga. Nos debe alentar, nos debe motivar. Dice 1 Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y está hablando de las cosas malas. El fin de todo este sistema malo se acerca. Y esto nos debe, insisto, motivar. En tercer lugar, nos debe unir. Leímos recién que estaremos para siempre con Él. Y ya no estaremos separados por y la iglesia tal o la iglesia tal, sino que todos juntos estaremos con Él. Qué bueno, ¿no? Amén. Pensar en la auténtica unidad de la iglesia cuando finalmente estemos todos con el Señor. Amén. Ahora, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra por primera vez, encontró tres clases de individuos. Hace relativamente poco estuvimos pensando en la Navidad. Por eso creo que el relato de la Navidad lo tenemos presente, lo tenemos fresquito. Así que cuando el Señor Jesucristo vino, encontró primero aquellos que estaban esperando su venida. Y ya vamos a ver ejemplos. En segundo lugar, halló a aquellos que fueron de alguna manera sorprendidos por la venida del Señor. Y en tercer lugar, halló a aquellos que no querían que el Señor venga. Estos tres individuos, o estas tres clases de individuos, volverán a estar presentes durante su segunda venida. En esto quiero que reflexionemos. Entonces, en primer lugar, aquellos individuos que estaban aguardando la venida del Señor. Y allí en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 26, hallamos el ejemplo de un hombre mayor llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel. Este hombre estaba aguardando que el Mesías prometido viniera. Era un hombre fiel al Señor y cada día debía estar orando al Señor para ver la llegada del Mesías. Y cuando José y María fueron a llevar al niño a Jerusalén para cumplir con la ley, se hallaron con este hombre, Simeón. Simeón que viene a representar entonces a la iglesia que aguarda al Señor. Nosotros estamos representados por Simeón. ¿Y qué hacía Simeón? Oraba pidiendo que el Mesías viniese y él pudo verlo. ¿Y nosotros qué debemos estar haciendo? Orando, diciendo como dice el libro de Apocalipsis, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Ese debe ser nuestro anhelo. Amén. Yo sé que estamos por empezar un nuevo año, si se quiere, en la escuela dominical o la escuela para los niños. Hay un montón de tareas que a partir de marzo en la iglesia arrancan de nuevo, ¿no? Y estamos un poco pensando ya en eso. Pero nuestra mente en realidad debería estar fijada en pensar y esperar que Él venga pronto. Qué bueno sería que viniese en este mismo día, como se planteó. Entonces,
Pablo pensaba en los creyentes diciendo que ellos eran, digamos, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? ¿No sois vosotros el gozo de nuestra esperanza? Es decir, Pablo deseaba que el Señor Jesús venga y la iglesia, las iglesias que él había plantado, las iglesias que él había iniciado, iban a hacer su muestra de agradecimiento al Señor. Gloria a Dios. Y cuando nosotros pensemos en la venida del Señor Jesucristo, tenemos que estar pensando en esto, que nuestro servicio, de alguna manera, será un humilde presente que le entregaremos al Señor cuando el Señor Jesús venga. Qué recompensa hermosa es pensar en aquellos niños que hayan podido haber creído el Evangelio porque vos le preparaste la clase de escuela dominical. O qué bueno es pensar en aquel compañero que creyó porque vos un día le hablaste del Señor Jesucristo. O qué bueno es pensar en todo aquello que hayamos podido hacer, por más sencillito que sea, que podamos mostrar al Señor. Un himno que cantábamos en nuestra iglesia se preguntaba: ¿he de ir al Señor sin ningún fruto, sin nada que llevarle? Y la verdad es que no debería ser así, que como Pablo deberíamos tener algo que presentar. La iglesia de Tesalónica era la corona que él tenía que presentarle al Señor. Esto es lo que logré predicando el Evangelio. No porque yo haya tenido algún mérito, porque haya sido un excelente predicador, sino porque tu espíritu me llenó y pude anunciar a otros el mensaje de salvación. Cada uno de aquellas personas que hayan creído, aquellos que hayan aprendido algo como producto de nuestro ministerio, serán nuestras coronas las que presentaremos delante del Señor. Y ese encuentro maravilloso se producirá ¿dónde? En los cielos. Y esto es lo que nosotros anhelamos. Dice, lo hemos leído, nosotros los que vivimos seremos arrebatados y nos uniremos a aquellos que nos precedieron y estaremos para siempre con Él. Qué bendición tan grande, ¿no? Aguardar la venida del Señor sirviéndole, como lo hizo Simeón. Aguardar la venida del Señor sirviéndole. Ahora, precisamente, Simeón cuando ve al niño, toma al niño en brazos y dice, bueno, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón tomó el niño en brazos, qué privilegio, ¿no? Tomar al Señor en brazos y bendijo a Dios. Mis ojos vieron tu salvación. Y esto es lo que hizo Simeón. La iglesia, mientras aguarda al Señor, mientras aguarda su venida, hace lo que hizo Simeón. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Dice en Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los he llamado. Esto es lo que anunciamos. Y tenemos que ser conscientes de que anunciamos un mensaje de esperanza. La humanidad está dividida en dos tan solo. Por un lado están aquellos que tienen esperanza, que somos nosotros, y por otro lado están los que no tienen esperanza, porque pueden creer en lo que quieran, pero no tienen una esperanza realmente fundada. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel,
ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No dice que no eran religiosos, porque eran religiosos, pero no adoraban al verdadero Dios. Entonces nosotros somos los que tenemos que anunciar al mundo el mensaje ¿de qué? De esperanza. Porque sin el mensaje de Cristo están sin Dios y sin esperanza. Un mensaje de esperanza. Sin Cristo no tenés esperanza. Esta es la realidad. Entonces, para que nos quede un recuerdo, para quienes aguardamos la venida de Cristo, este es un motivador para que le sirvamos, para que anunciemos, como lo hizo Simeón, de que en Cristo hay esperanza. En segundo lugar, están aquellos que fueron sorprendidos por la primera venida de Cristo. Y estaba recordando a aquellos magos, ¿no? Dice, vinieron de Jerusalén, de Oriente a Jerusalén, unos magos. La gente cree que eran 3, porque trajeron 3 regalos. Pero la verdad que una caravana que se desplazaba en el desierto necesitaba mucho más que 3 personas. Eran personas sabios de Oriente que venían buscando conocer más sobre el cielo. Y vieron aquella estrella y siguieron la estrella y llegaron hasta Belén. Aquellos magos de Oriente tenían la idea de que nacería un rey de los judíos. ¿Cómo llegaron a tener esta idea? ¿Cómo supieron que nacería un rey de los judíos? Bueno, hay 2 fuentes. La primera de ellas es la estrella, porque su estrella hemos visto. Una estrella extraordinaria que les indicó que Belén era el lugar de nacimiento del rey de los judíos. Entonces, en primer lugar, lo supieron por la estrella. Pero también ustedes recordarán una historia en el Antiguo Testamento, la historia de Daniel, quien vivió en Babilonia, y él, como profeta de Dios, reveló un montón de cosas cuyo alcance llega hasta nuestros días. Pero entre otras cosas, anunció que nacería un príncipe, y ese príncipe sería el Señor. Y es posible que estos sabios de Oriente hayan escuchado esa historia que se sabía en Oriente porque allí había estado Daniel, y por ello hayan buscado, hayan seguido esta estrella sabiendo que un príncipe habría de nacer. Entonces nos hallamos con que estos hombres que por naturaleza estaban, como decía Pablo, alejados de las promesas de Dios, que no sabían mucho acerca de lo que el Antiguo Testamento describía como la llegada del Mesías, de pronto se enteran algo, entienden algo y llegan a buscar al Mesías que había nacido. Y estos hombres fueron muy sabios. Ahora, llegaron a entender que alguien especial estaba naciendo en Belén. Llegaron a creer. Ahora, fíjense lo que dice relativo a la segunda venida ahora. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora bien, ¿a quién les va a sorprender
la segunda venida. Si vos supieras cuándo va a venir el ladrón, ¿qué harías? Estarías en tu casa, con todas las puertas recontra cerradas, con un palo grandote en la mano, esperando que llegue el ladrón. Eso sí sabrías. Pero la mayoría desde ya no está informada. Por eso nos roban, ¿no? Entonces, pequeño detalle, sí. Ahora, si vos supieras cuándo va a venir el ladrón no te va a sorprender. Vos vas a estar preparado. Vas a tener tu teléfono en la mano, con el 911 ya marcado. Cuando viene el ladrón apretás y ya estás llamando a la policía y agarrándote del palo, ¿no? Eso es lo que sucedería si vos supieras. Y quienes realmente sabemos que el Señor Jesús va a venir, ¿quiénes somos? Nosotros, los creyentes. No sabemos el día y la hora, es cierto, pero bien sabemos que la segunda venida del Señor está cada vez más cercana. Amén. De modo que no debería sorprendernos si en esta misma noche o el día de mañana el Señor viniera. Pero es a los incrédulos, a quienes la segunda venida ha de sorprender por completo. Y aquellos hombres de Oriente fueron sorprendidos por la venida de Cristo, y aún así, no conociendo mucho de las Escrituras, llegaron a adorar al Señor. Vamos a hacer un repaso. Hemos leído el texto. Dice el texto de Tesalonicenses: los que durmieron vendrán con el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, dice el texto, nos encontraremos con Él en las nubes, agrega, y dice, estaremos para siempre con Él. A partir de ese encuentro en las nubes de su iglesia con el Señor, la pregunta es, ¿qué acontecerá en la tierra? Bien, en la tierra acontecerá un periodo que la Biblia describe, el Señor describe llamándolo la gran tribulación. Significa que si nosotros creemos que hemos pasado dificultades en la tierra, estamos muy equivocados. Porque lo que acontecerá durante aquel tiempo será indescriptible. Dolores y situaciones que nunca se han visto. Mortandad, pestilencia, lo que usted se puede imaginar. Persecución, hambre. Todo eso es parte de lo que se describe en el libro de Apocalipsis y en otras porciones de la Biblia, que desde ya no podremos repasar en su totalidad en esta noche. Pero aún así, ¿quiénes habitarán la tierra durante la gran tribulación? ¿Quiénes quedarán en esta tierra? ¿La iglesia verdadera? No. ¿Por qué? Porque lo leímos, ¿no? Seremos arrebatados. ¿Bien? Pero, ¿qué quedará? Los que no creyeron. Pero la iglesia falsa también va a quedar. Y puede que queden, desde ya, no lo sabemos, pero puede que queden hermanos de nuestras propias congregaciones, porque en realidad venían, asistían al culto, pero no eran del Señor. Entonces es probable
que incluso nuestras iglesias queden abiertas cuando nos vayamos, porque siempre alguno habrá que no haya creído. De modo que acá se va a desarrollar un programa liderado por Satanás, un programa que tiene que ver también con principios religiosos. Satanás va a poner un gobernante que domine toda la tierra. Este va a desarrollar un plan que tiene objetivos políticos, gobernar sobre todo el mundo, pero también tiene objetivos religiosos. Y yo me atrevería a decir que los objetivos religiosos son en verdad más importantes para él que los objetivos políticos. Porque ¿cuál será el objetivo de él? Conducir a una adoración a su persona. ¿Y cómo va a lograr esto? Bien, de diversas maneras. La primera, unificará todas las creencias religiosas, todas las creencias. Judaísmo con cristianismo, con budismo, y esto ya lo estamos viviendo. Fíjense lo que dice este teólogo. Sin Buda no podría ser cristiano. Lo dice un teólogo cristiano, no es evangélico, es católico. Pero sin Buda no podría ser cristiano. Es como mezclar, no sé, las sardinas con dulce de leche, no tiene mucho que ver una cosa con la otra. O el agua con el aceite, no se deberían mezclar las dos cosas. Sin embargo, este hombre ha escrito un libro en el cual hace una regia ensalada con las dos cosas. Hay un texto allí, Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿No? Adoración a una persona, a un mandatario. Y usted podrá decir, esto es algo muy lejano, es de pueblos ignorantes. Pero ustedes saben que muy cercanos a nuestra historia habían gobernantes que decían ser dioses. El emperador de Japón, por ejemplo, Hirohito, era adorado como un dios. Los japoneses no habían escuchado su voz, porque nadie podía estar en la presencia de su deidad. Hasta que la primera vez que escucharon la voz era para decir que Japón se había rendido. Historia aparte. Pero lo cierto es que es posible que haya personas que se crean dioses y busquen ser adorados. En segundo lugar, prohibirá el verdadero culto a Dios y pretenderá reemplazarlo. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el plan. Este es el plan. En tercer lugar, engañará al pueblo de Israel con un falso tratado de paz y perseguirá a los que crean en Cristo. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos muertos por causa de la palabra de Dios morirán durante la gran tribulación. Entonces, ¿qué nos enseña? Que aún en ese periodo tan oscuro habrá quienes crean en el Señor Jesucristo. Es decir, aun cuando durante la gran tribulación Satanás ejerce un poder total,
un poder descomunal como nunca se ha visto, aún en ese tiempo cuando estará prohibido por causa de muerte el Evangelio y la circulación de las Escrituras, aún en ese tiempo habrá personas que creerán en el Señor como Salvador y se convertirán. Gloria a Dios. Es que nada puede hacer callar el testimonio de las Escrituras. Ustedes pueden leer el libro de Apocalipsis, van a notar que allí se cuenta la historia de dos testigos que son enviados por Dios para dar testimonio de la fe, y esos testigos logran que 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, se conviertan, y estos a su vez predicarán a otros, a los gentiles nuevamente, quienes creerán. Y esto será lo maravilloso, que de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y estos son convertidos, insisto, durante el período de la gran tribulación. Es decir, que Satanás con todo su poder no puede detener el mensaje de salvación. Estos, dice el texto, son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, si usted está pensando, bueno, yo voy a creer más adelante, total, si viene la gran tribulación voy a tener una posibilidad de creer. Debe entender que en ese momento, cuando usted crea, no va a poder ni comprar ni vender. No va a poder adquirir alimentos. Y lo más probable es que pague con su muerte el haber creído en Cristo Jesús. Así que el momento para creer no es mañana, es hoy. Y eso lo tenemos que recalcar. Entonces, en segundo lugar, el Evangelio es poder de Dios para salvación, y esto será aún así en la hora más oscura de la humanidad, cuando hombres de toda lengua, de toda raza y de toda nación creerán en Cristo Jesús. Pero insisto, la lección es que hoy hay que creer, no mañana. En tercer lugar, están aquellos que le aborrecerán. Allí tenemos el caso de Herodes, quien recibe a los magos. Los magos le dicen por qué habían venido. Herodes manda llamar a los principales para averiguar cómo eran esto de las profecías, y le informan, y estos siguen su camino. Herodes había dicho que él quería también adorar al niño, pero en realidad lo quería matar. Durante la gran tribulación, sobre todo en la primera gran mitad de la misma, la gente creerá que por fin se ha sacado al cristianismo de encima. Ya todo está solucionado. Ya por fin los cristianos desaparecieron. No se sabe cómo, pero desaparecieron. Ya no son una influencia. Ya podemos hacer lo que queremos. Y es así como el anticristo tratará de imponer su sistema. Aquellos que sabían dónde iba a nacer el Mesías, no mostraron el más mínimo interés por ir a verlo. Y esto se repite durante la gran tribulación. Es decir, personas religiosas que deberían entender lo que estaba sucediendo, de pronto son parte del sistema perverso de Satanás y se involucran. Ahora, el hombre pecador es tan necio que pretende oponerse a Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pablo, no? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué cree hacer Pablo?
Estás persiguiendo a la iglesia, pero en realidad, ¿qué querés hacer? A mí me estás persiguiendo. Dice el Salmo 2, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, deshagámonos, vamos a deshacernos de Dios. Ya la Biblia no nos importa, reemplacémosla por nuestras ideas. Y esto es lo que estamos viendo hoy ya, no necesitamos ir a la gran tribulación, ya lo estamos experimentando. Cuando ya nos están diciendo que ser nene o ser nena no depende de la biología, sino de tu elección. Y esto se lo están diciendo los niños más pequeñitos desde el jardín. Estamos viendo esto, el hombre pretendiendo reemplazar la sabiduría eterna de Dios. Y continúa el Salmo y muestra cómo este esfuerzo es inútil. ¿Por qué? El que mora en los cielos, dice el texto, se reirá, ¿no? Se imagina uno cuando ve a las hormigas, ¿no? Todas en fila, haciendo su esfuerzo. Pero cuando nosotros éramos niños jugábamos con las hormigas, ¿no? Y le tratábamos de sacar la maderita o la ramita que llevaban y le hacíamos un lío, pobre hormiga. Y disfrutábamos eso, ese lío que le hacíamos, pobre. Y esto es lo que está diciendo Dios. Dios se va a reír del esfuerzo de los hombres por burlarse de Él. Ahora, avanzamos. Y el libro de Apocalipsis no solamente describe esta gran rebelión de la humanidad, sino también la gran humillación que vivirán. Dice que los reyes de la tierra, cuando finalmente vean al Señor venir, dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Es como si estuvieran diciendo, tráganos tierra, no queremos ver el rostro de Dios. Qué tremenda situación. Otro texto en Apocalipsis dice que buscarán la muerte, pero no la hallarán. Quiere decir que se van a intentar suicidar, pero aún así la muerte les será esquiva. Van a disparar y la bala no va a salir, se van a tirar de un edificio y se van a salvar porque Dios será quien los juzgue. Esto es terrible. Ver la desesperación de aquellos hombres que desobedecieron a Dios, pero de pronto se dan cuenta que estarán ante su persona y aún así no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, ya no pueden creer, ya no pueden convertirse, ya no pueden entregarse al Señor. Vendrá el fin, traganos tierra. Entonces, hay quienes neciamente se oponen a Dios, pero su fin será el juicio de Dios, el lloro y el crujir de dientes. Eso también tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo inaugura un periodo de juicios de Dios. Juicios que se darán por parte en esta tierra, descritos en el libro de Apocalipsis. Juicios que culminan, de pronto se inaugura un periodo extraordinario, los 1000 años, pero finalmente, tras esos 1000 años, Satanás es vuelto a ser soltado y la humanidad una vez más
se vuelve a rebelar contra Dios. Así somos. Ahora bien, hemos visto entonces en esta noche 3 clases de individuos. Los primeros, aquellos que esperaban al Señor. Recordamos el caso de Simeón. En segundo lugar, aquellos que fueron sorprendidos por la segunda venida y creyeron, o por la primera. Mencionamos el caso de los magos. Y mencionamos a las personas que se convertirán durante la gran tribulación. Pero finalmente, aquellos que aborrecen su venida, cuyo fin final, o cuyo fin, mejor dicho, será el juicio de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es, si viniera Jesús esta noche, ¿en qué grupo te hallarías? Desde ya que espero que la mayoría de los aquí presentes se encuentren dentro de aquellos que estamos aguardando al Señor. Pero también es posible que vos estés postergando tu decisión por Cristo y digas, voy a pensar en esto más adelante. Y lamentablemente no sabemos qué puede pasar mañana. Puede que el Señor Jesús venga, o puede que uno no esté. Así que la decisión por Cristo, ¿cuándo debe ser tomada? Hoy. Y finalmente están aquellos que aborrecen la segunda venida. Bueno, este es un mensaje de advertencia. Si esta es tu situación, si realmente no has creído y rechazas todo este mensaje y todo lo que significa la segunda venida de Cristo, debes ser consciente de que lo que te aguarda es una horrenda expectativa de juicio. Porque será presentarte ante Dios simplemente para reconocer que la sentencia que vas a recibir te la mereces. Qué momento terrible será para los hombres y las mujeres desde ya presentarse ante Dios de esa manera, habiendo rechazado el mensaje de salvación, siendo conscientes de que les aguarda una eternidad de castigo y dolor eterno. Terrible, ¿verdad? Por eso estamos aquí para brindarte este mensaje de esperanza. Este mensaje que es nuestro deseo altere tu situación ante Dios. Este mensaje que te saque de las tinieblas y te lleve a la luz. No por nuestra elocuencia o falta de ella, sino porque es el deseo de Dios de que demos ese paso. De que si antes estábamos en tinieblas, hoy podamos gozar el perdón y la vida eterna. Así es, Señor. Si querés creer en el Señor Jesucristo y no te animás a hacerlo solo, o no sabes cómo hacerlo solo, no te vayas, quédate, conversá con cualquiera de nosotros, con el pastor aquí presente, y sin lugar a dudas te sabrán dar las indicaciones necesarias para que puedas llegar a Cristo y reconocerle como único y verdadero Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.